Estas islas diminutas en el mar de la China podrían desatar la Tercera Guerra Mundial. Por el 1978 la ONU estableció la Ley del Mar, la cual establece como zona económica exclusiva la costa de cualquier país a 200 millas náuticas. Sin embargo, la ONU no es un gobierno, y no puede obligar a seguir sus reglas a todos los países. Aún así, cada país de esta región, incluyendo Malasia, Brunei y Vietnam, obedece la ley de las 200 millas, pero hay una excepción. Desde 2014, China reclama como suyas cada una de estas pequeñas islas. El ejército chino incluso se atrevió a construir una pista de aterrizaje y algunas bases militares en ellas, reclamando así las islas y las aguas que las rodean como suyas. Incluso llegaron a crear sus propias islas encima de algunos arrecifes que no superaban el nivel del mar con tal de apropiarse del mar de la China. Hay que reconocer la destreza china para reforzar sus reclamaciones territoriales, similar a la usada en su estrategia económica para posicionarse en el top mundial, como lo expliqué en este video. Pero, ¿por qué tanta disputa y empeño por un territorio tan pequeño? Se calcula que el sur de China contiene unos 11 billones de barriles de petróleo, 190 trillones cúbicos de gas natural y un 10% de toda la pesca mundial. Y lo más importante, el 30% de la ruta marítima comercial del mundo pasa por el mar de la China. Así que no es sorprendente que China intente quedarse con una enorme porción de este mar tan importante. El mar de China está repartido de la siguiente forma. China considera como suyo todo lo que está subrayado en rojo. Estos puntitos negros son islas en disputa, que China alega que son suyas, y por ello también lo es el mar que las rodea. Pero, ¿podría ser esta una razón para desatar la Tercera Guerra Mundial? Suscríbete ahora y lo sabrás. Esto es un problema bastante gordo, aunque no lo creas, porque según la ONU las acciones chinas son ilegales, pero como la ONU no es un gobierno, no tiene ningún poder real sobre China. Y es aquí cuando entran los Estados Unidos de América, como casi siempre. Estas son las naves estadounidenses atravesando el disputado mar de la China. Estados Unidos ha repetido varias veces que lo que China está haciendo es ilegal y que harán todo lo posible para que abandonen sus reclamaciones. Tarde o temprano China se hartará de ver cómo los barcos estadounidenses pasan por su territorio. O bien, los Estados Unidos se hartarán de las reclamaciones chinas al considerar ese mar como suyo. Y ahí es cuando entre alianzas y confrontamientos podría desatarse una guerra sin precedentes. Sin embargo, mi querido Minder, en un mundo cada vez menos violento, es más y más difícil pensar en guerras a nivel mundial. Si miramos atrás en la historia reciente, hemos tenido varias ocasiones durante la Guerra Fría que podrían haber desencadenado una tercera guerra mundial y no lo hicieron. Tenemos que tener en cuenta que los principales actores del mundo tienen intereses comunes, especialmente comerciales y económicos, y ningún país estaría realmente dispuesto a disparar contra su propio pie para perder años de progreso. Un poco más probable para mí sería crear un solo gobierno en todo el mundo, aunque eso ya te lo expliqué en el video que tienes en pantalla. Lo más importante aquí es lo que pienses tú. Comenta si crees que habrá una tercera guerra mundial alguna vez o si lo consideras imposible. Suscríbete, activa la campanita y revienta el botón de like. Da clic en el video que tienes en pantalla y nos vemos allí.